La ley de Ohm es tal vez una de las leyes más importantes para la resolución de circuitos. En entregas anteriores vimos cualitativamente cómo respondían ciertos componentes que eran conectados de diferentes maneras en un circuito. Georg Simon Ohm fue un físico alemán que determinó empíricamente la relación que existe entre las variables eléctricas. Como dijimos, Ohm estableció las relaciones que existen entre corriente, resistencia y diferencia de potencial. La corriente, recordemos, es el flujo de cargas que atraviesa el circuito. La diferencia de potencial eléctrica es la energía que entrega la pila o batería. Y la resistencia tiene que ver con la estructura metálica de los conductores. De alguna manera se opone al paso de los electrones en esa red tridimensional. El enunciado de la ley de Ohm, o los enunciados que podemos encontrar, son muy variados. En un circuito cerrado, la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esto nos dice que si la resistencia aumenta, la corriente o el flujo de electrones a través del circuito disminuye. Y si la tensión aumenta, la intensidad de corriente también aumenta. En principio, podemos ver que hay una proporcionalidad. Las unidades eléctricas fundamentales son la intensidad de corriente eléctrica, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se denota con una letra omega mayúscula y se nombra, en honor al físico que estableció la ley, Ohm. A continuación observamos lo que determina Ohm. Se puede ver en color azul una recta, es decir, una función de tipo lineal, y la correspondencia entre las variables. Tenemos en la ordenada representada la tensión y en el eje de abscisas a la corriente. Esto significa que a mayor tensión hay mayor corriente en el circuito. Ohm, a partir de esto, determinó la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es una constante, tomemos donde la tomemos ya que es una ley de variación lineal. A la pendiente de la recta lo llamo resistencia eléctrica. Hay conductores que cumplen la ley de Ohm y hay conductores que no cumplen la ley de Ohm, o materiales, mejor dicho, que no cumplen la ley de Ohm. Por lo tanto, la ley de Ohm es una ley entre comillas. Está acotada a un conjunto de materiales que cumplen. Por ejemplo, un semiconductor no cumple la ley de Ohm. Para el caso de un diodo, este deja pasar la corriente en un sentido, pero no deja pasar la corriente en el otro sentido. Directamente vamos a tener una porción de curva en el lado positivo y en el lado negativo vamos a tener una función cero. Para pensar, en este punto planteamos dos ejercicios para resolver. ¿Sí? ¿Cuánta corriente pasa por una lámpara cuando la energía disponible es de un cierto valor? O, por ejemplo, la resistencia de una planchita para el pelo, si sabemos que toma 4 amperes al conectarse a un circuito de 220 volts. Cualquiera de los dos ejercicios se resuelve aplicando la ley de Ohm. Analicemos el caso de la lámpara. A la derecha podemos ver la representación simbólica, es decir, una foto más o menos real del ejemplo del problema, y debajo la representación sencilla del circuito. Con la letra B indicamos la pila o la fuente de tensión. La letra I es la intensidad de corriente eléctrica y la R es la resistencia del filamento de la lámpara. Para resolver este tipo de problemas planteamos los datos, la incógnita, aplicamos la ley de Ohm y reemplazamos los datos. La intensidad de corriente, como dijimos, es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. La pila tiene 9 volts, la resistencia 60 ohms. Hacemos la cuenta
y nos da que la intensidad de corriente es de 0,15 amperes. La corriente que circula por el circuito entonces es de 0,15 amperes. Ampere, en honor a un físico francés, Louis Marie Ampère, es la unidad de corriente eléctrica. Para el caso de la planchita nos están pidiendo la resistencia eléctrica a partir de la tensión y la corriente. Ahora debemos reescribir la ley de Ohm. La ley de Ohm es una expresión matemática intercambiable, es decir, las variables las puedo despejar. Despejo la resistencia como diferencia de potencial sobre corriente y reemplazo los valores. Tenemos que la tensión es de 220 volts y la corriente es de 4 amperes. La tensión de 220 volts es la que corresponde a la tensión domiciliaria de cualquier hogar. Haciendo la cuenta tenemos que la resistencia es de 55 ohm. Recordemos que la letra omega mayúscula se nombra directamente como ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica. Los componentes en un circuito se pueden reconfigurar. En este caso vamos a conectar una lámpara a continuación de la otra. Este tipo de configuración se denomina configuración serie. Es donde cada componente se conecta a continuación del otro. Para poder resolver este tipo de ejercicios, lo que nos conviene es reconfigurarlo al circuito y obtener una única resistencia que la llamamos resistencia equivalente. En nuestro caso, lo que hacemos es agrupar estas tres resistencias. A continuación vamos a analizar cómo hallamos la resistencia equivalente para un circuito serie. El potencial eléctrico es el que entrega la pila. A esa la llamamos B. En la resistencia, en cada una, habrá una caída de potencial B1, B2 y B3. Esto tiene que ver con la conservación de la energía. Si entrego 9 volts y las resistencias son iguales, podría estar perdiendo 3 volts en cada una de las resistencias. Esa es la caída. Tiene que haber siempre un equilibrio en la energía que entrega y la energía que cae en cada componente. Entonces se cumple que B, la que entrega la pila, es la suma de B1, B2 y B3. Ahora, para poder hallar la ley o la resistencia equivalente, aplico la ley de Ohm. En cada resistencia la caída de potencial es I por R. Le colocamos el subíndice según sea I1, I2 e I3. Sumando miembro a miembro, tenemos que B es igual a la suma de I1 por R1, I2 por R2 e I3 por R3. La I es la misma. Significa que I1, I2 e I3 es la misma porque es la única corriente que circula por cada una de las resistencias. Sacamos factor común I y entre paréntesis nos queda R1, R2 y R3. Si lo comparamos con la ley de Ohm vemos que esa suma es equivalente a R. Entonces a esa suma lo llamamos resistencia equivalente. La resistencia equivalente para una asociación de resistencias serie es la suma de las resistencias. Tenga una, tenga dos, tenga tres o tenga n resistencias. Voy a tener que sumar todas las resistencias del circuito. A continuación tenemos una configuración de un circuito en paralelo. Como podemos ver, los bornes de la izquierda de la figura se conectan al borne izquierdo de la pila y todos los bornes derechos de los componentes se conectan al borne derecho de la pila. Tanto los componentes como las ramas que conectan, es decir, los conductores que conectan a las pilas, tienen una configuración paralelo. Geométricamente son líneas paralelas, de ahí el nombre de configuración en paralelo.
Volvemos a usar la resistencia equivalente para simplificar los cálculos. En este caso se verifica que la diferencia de potencial aplicada es la misma que la batería. Planteamos la ley de Ohm para cada una. Entonces, cuando la corriente llega al nodo, sigue tres caminos diferentes. Cuando llega al flujo de electrones, pensemos en el flujo de agua de un río. Sigue tres caminos o tres derivaciones, I1, I2 e I3. De acuerdo al principio de conservación de la carga, todas las cargas que entran tienen que ser igual a todas las cargas que salen. Esto lo vemos en la ecuación que dice I igual I1 más I2 más I3. Cuando llegan a ese punto que denominamos nodo, las corrientes se derivan. A continuación reordenamos en función de I, es decir, aplicamos la ley de Ohm a cada una de las ramas que tenemos. Sumamos miembro a miembro y comparamos nuestra ecuación obtenida con la ley de Ohm original. Ahora vemos que la R aparece abajo, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Por lo tanto, la R equivalente será la inversa de esa suma. Nuestra R equivalente será 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y al resultado a la menos 1, es decir, voy a invertir el resultado. La ley de Ohm es una de las leyes fundamentales de la electricidad. Con ella podemos resolver los problemas que vimos, problemas en electrónica, distribución eléctrica y hasta aplicaciones en biología, como por ejemplo el potencial de acción de la membrana celular.